amigos que nos pudieran estar conectados en este momento. Sean todos bienvenidos a esta plataforma virtual de lunes por la tarde. Gracias a Dios nos da la oportunidad de estar aquí, contentos de poder estudiar un poco más de la palabra de Dios y poder compartir el evangelio que el Señor nos ha dejado con todos, pero principalmente con aquellos que aún no conocen o no han obedecido el evangelio. Sean todos bienvenidos una vez más y vamos a comenzar en esta tarde con la primera oración que pediré a Ramón Herrera, que nos guía Dios en esta primera oración. Después, nuestro hermano Jorge González será el que en esta ocasión tendrá a su cargo la exposición de la prédica de la palabra, y de esa manera poder nosotros toda la atención, todo nuestro entendimiento a lo que nuestro hermano va a exponer, porque recordemos que es exclusivamente la palabra de Dios la que nos va a traer, como todos los que exponemos lunes tras lunes. Así es que vamos pidiéndole a Dios inteligencia, vamos disponiendo nosotros a darle tiempo y la ocasión para ello. Después de que nuestro hermano haya expuesto la prédica, voy a pedir a nuestro hermano Ismael Rangel que él nos guíe en la oración de después de la prédica. Después ya daremos el orden en el cual vamos a, si alguien quiere dar un comentario, pues lo puede hacer con toda libertad. Así es que vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Ramón para que él nos dirija en esta oración. Adelante, hermano. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, que usted nos da, Señor, en esta tarde, de poder reunirnos a través de este medio, con el único propósito, Señor, de escudriñar tu palabra, de escuchar el mensaje, Señor, que usted trae a nuestras vidas a través de nuestro hermano, Señor, por quien te pedimos, Padre, una gran bendición por él, que tú le des palabras de sabiduría, palabras fáciles, Señor, de entender, y que cada uno, Señor, de nosotros que componemos esta plataforma, tengamos un corazón bien dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra y principalmente, Padre, para ponerla por obra. Padre, en tu amor y misericordia te pedimos por nuestro hermano Osvaldo, por ese accidente que él tuvo, Señor. Rogamos por él que usted le ayude. Sabemos que usted es el doctor de doctores, Señor, y pedimos por su pronta recuperación, Padre, por nuestro hermano Valente, que también perdió a su esposa, Señor. Te pedimos por él, que usted le fortalezca, Señor, y le consuele en estos momentos difíciles. Siempre es triste, Señor, y doloroso perder un ser querido, pero sabemos, Padre, que usted estará con nuestros hermanos en estos momentos difíciles. Padre, rogamos de tu presencia en este medio en el cual se va a compartir tu palabra. Pedimos también por aquellos que quizás escucharán este mensaje, que usted toque sus corazones, Padre, y que un día no muy lejano lleguen a la obediencia. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Adelante, hermano Jorge, tiene tiempo. Gracias, hermano Moisés, y todos los hermanos que están conectados en esta plataforma. Como siempre, esperemos de que lo que estamos haciendo aquí es para que personas alrededor del mundo tengan el propósito de poder escuchar la palabra de Dios y de igual manera obedecerla. Esto es todo lo que nosotros tratamos de hacer
como cristianos, animando primeramente a los hermanos que están cerca de nosotros en nuestra localidad, y también, si se puede, como estamos haciendo a través de esta plataforma, de que la palabra sea predicada aún más lejos. Esta tarde, si ustedes pues consiguieron el mensaje de la plataforma, que lo que vamos a hacer hoy es un estudio basado en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Por qué es importante, hermanos, estudiar textos como estos? En particularmente, estos dos textos son dos versículos que son usadas de una manera contra aquellos que creen que el Evangelio de Jesús incluye el bautizo o la salvación. Y esto es el tema. Si ustedes no han oído de esto, pues ahora lo vamos a estudiar. Primero Dios, si alguna vez lleguemos a tener la oportunidad de hablar con alguien que está tratando de enseñar un evangelio diferente de lo que nosotros sabemos que las escrituras enseñen, esperemos ser capaces para poder abrir la palabra de Dios y ayudar a aquellas personas que entiendan la palabra de Dios como es. Así que vamos a estar estudiando, hermanos y visitantes, todos los que nos escuchan, vamos a estar estudiando Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y el texto nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si ustedes abren el internet y van a YouTube, van a Facebook, van a ver muchos videos de diferentes grupos religiosos que andan predicando lo que ellos dicen que es el evangelio. Pero la mayoría de estos videos, si ustedes escuchan atentamente, se van a dar cuenta de que enseñan un evangelio basado en solo la fe. Algunos dicen solo gracia. Y ellos dicen de que pues no tenemos que hacer nada, simplemente aceptar a Jesús en nuestros corazones. Algunos dicen orar la oración del pecador y creer y aceptar a Jesús y vas a ser salvo. Ya el bautizo es algo que se hace para confirmar que uno ya es creyente. Y estas enseñanzas, hermanos, como vamos a estar viendo a través de las escrituras, pueden causar problemas a muchas personas. Lo más difícil va a ser que en el día de juicio, que van a haber muchas personas que van a ser sorprendidas. Nosotros nos estamos estamos estudiando la palabra de Dios para que nosotros no seamos de aquellas personas que vamos a pararnos delante del Señor y decir, pues mi predicador me dijo esto o el hermano me dijo esto, sino vamos a poder apoyarnos de la palabra de Dios y vamos a usar y decirle al Señor que esto es lo que hicimos basado en su palabra y esto es lo que el Señor pide. Así que este es el estudio que vamos a hacer hoy. Como habíamos dicho anteriormente, muchas personas leen estos textos o estos dos versículos y concluyen dos cosas. Estas dos cosas son, primeramente, uno no tiene que hacer nada, solamente creer, aceptar en su corazón a Jesús y ser salvos. Y un texto que usan para apoyar esta enseñanza es basado en Juan capítulo 3, versículo 16, donde las escrituras nos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no sea perdido, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros estudiamos los 4 evangelios, nos podemos dar cuenta de que era una comisión limitada. ¿Y por qué decimos, o por qué yo digo una comisión limitada? Porque Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, nos dice que porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador
vive. Jesús es el testador del Nuevo Testamento. Y para que su testamento de él venga a ser legal, él tuvo que morir. Mientras él vivía físicamente en la carne, sabemos de que la comisión era limitada, donde solo predicaba y mandaba a sus discípulos a los judíos. El arrepentimiento, el bautizo en el arrepentimiento, como hemos visto tantas veces, era específicamente solo para judíos. Y después de la muerte de Jesús, vemos de que su testamento empieza, la iglesia empieza, la verdad es revelada y todos pueden o tienen acceso a la gracia de Dios, a la salvación. Pero mientras Jesús vivía, habían muchas cosas que el Señor decía que también se iban a enseñar más tarde. Es más, el Espíritu iba a traer recordancia a los apóstoles las cosas que Jesús enseñaba durante cuando vivía en la tierra. Sabemos que Jesús se fue. Cuando Él se fue, el Espíritu Santo es mandado a los apóstoles. Los apóstoles empiezan a revelar la palabra de Dios y todo lo que el Espíritu los recordaba de las cosas que Jesús había enseñado, ellos lo repetían. Así que hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que están escritas y son repetidas bajo la iglesia, el tiempo de la iglesia, pero también hay muchas cosas que son dadas específicamente para los judíos. En Mateo capítulo 15, versículo 25, la palabra de Dios nos dice, Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y podemos ver aquí en Mateo 15, cuando viene esta mujer pidiendo que Jesús haga un milagro. Y Jesús, esto es lo que le dice, porque Él no fue mandado a los gentiles, sino los gentiles iban a ser añadidos hasta después de la muerte de Jesús. Así que no podemos o no se debe de estar escogiendo cualquier texto y tratando de aplicar si uno no sabe exactamente cómo cabe este versículo, este texto en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero los judíos tenían que creer en Jesús primero y después creer en los apóstoles y después podían entrar en el reino. Pero mientras Jesús vivía, los judíos se tenían que arrepentir. Ellos eran el pueblo que Dios había hecho un pacto con ellos y ellos lo quebraron. Y por eso Jesús primeramente va a los judíos. Así que la segunda parte, la segunda cosa que aprendemos o que muchos concluyen en Efesios 2, versículos 8 y 9, es que el versículo 9, al decir no por obras, ellos concluyen de que el bautizo es una obra y por eso el bautizo no es necesario para salvación. Y aquí es donde vemos un ataque directo al Evangelio de Jesús. Y vamos a estar explicando por qué esta manera de interpretar o de usar Efesios 2, 8 y 9 es erróneo. Y el texto que usan, y aquí vamos a ir un poquito más lejos, el texto que usan para sostener esta enseñanza es basado en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 4, donde las escrituras nos dicen, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que podemos ver de que aquí claramente nos está hablando de obras y nos está hablando de la gracia de Dios. Ahora nosotros vamos a estudiar estos dos versículos para que veamos exactamente qué es lo que estos dos versículos enseñan. Y si nosotros hacemos esto,
o las escrituras van a poder ayudar a las personas a entender las escrituras claramente. Y antes de estudiar estos versículos, tenemos que establecer reglas de las escrituras. Las primeras reglas que vamos a establecer vienen de Deuteronomio 12:32 y Proverbios 30, versículo 6, que básicamente dicen lo mismo. Voy a leer Proverbios 36, donde dice: no añadéis a su palabra, porque no, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y esto no solamente lo podemos buscar en estos dos versículos. En el libro de Apocalipsis, como sabemos, aparece esta misma idea, donde al estudiar la palabra, no le debemos de quitar a la palabra ni le debemos de poner a la palabra. Esto va contra la palabra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 4, el versículo 6 nos dice: pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanecéis uno contra otro. Y otra vez, otra regla muy importante es al estudiar la palabra de Dios. No debemos de ir más allá de lo que está escrito. Y esa es una tendencia entre muchos que estudian la palabra y empiezan, y sin darse cuenta, empiezan a irse un poquito más de lo que está escrito. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, hablando de las escrituras del apóstol Pablo por Pedro, sabemos que una epístola, por ejemplo, como Romanos, es una epístola mal usada por muchos grupos religiosos, porque si usarían el texto como Dios lo ha dado, iban a poder ver lo que está tratando de enseñar las escrituras, como vamos a hacer hoy. Un ejemplo como en Romanos capítulo 4, la cual ya citamos. Pero vamos a leer el texto. Según de Pedro 3:16 nos dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconsistentes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo siempre animaba a Timoteo de que él use correctamente las escrituras, ahí en segunda de Timoteo, y que al usar la palabra de Dios correctamente, entonces vamos a ser consistentes con la palabra de Dios. Pero cuando no usamos la palabra de Dios correctamente, entonces nos vamos a meter en problemas, porque vamos a empezar a mal usar la palabra de Dios para nuestra propia perdición. Y esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que todos obedezcan el Evangelio de Jesús. El problema es que en la Biblia consistentemente nos enseña, como en 1 Corintios 14:33, de que Dios no es un Dios de confusión. Si Dios no es un Dios de confusión y su palabra, Él la dio, Él es Dios, Él dio su palabra, ¿por qué diferentes personas terminan en diferentes conclusiones en los mismos versículos, creyendo diferentes cosas? Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, hablando a los hermanos en Corinto, que se empezaban a dividir, condena la división, donde no debe de haber divisiones, sino que todos debemos de creer la misma enseñanza, la misma doctrina. No es difícil. Si nosotros obedecemos la palabra sola, nosotros vamos a terminar en la misma conclusión. La última regla que vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo otra vez nos dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debemos dejar que la palabra se explique,
que la palabra se interprete, no que nosotros digamos qué está diciendo tal texto, sino hay que dejar que la misma palabra se explique como estamos viendo aquí en 1 Corintios capítulo 2. Así que no le podemos añadir a la palabra, no le podemos quitar a la palabra, no podemos ir más allá de lo que está escrito. Tenemos que usar la palabra de Dios correctamente para que estemos consistentes, y tenemos que dejar que la palabra se explique, no que nosotros expliquemos y demos nuestra propia idea de la palabra de Dios. Así que recuerden, a como nosotros o personas que estudian la palabra de Dios, todas las personas religiosas estudian también la palabra de Dios. A como el evangelio sigue en marcha, como en esta plataforma, algunos tratan de confundir, no porque quieren, sino que ellos creen ciertas enseñanzas y ellos están tratando de mostrar que ellos están correctos, y poniéndose en esa situación empiezan a defender lo que ellos creen que está correcto. Nosotros no estamos para defender una creencia, nosotros estamos para seguir y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas han venido y van a seguir viniendo, que tratan de confundir, quitarle a la palabra o ponerle a la palabra. El apóstol Pablo a los Gálatas, al escribirles esta epístola, había esa situación en ese tiempo. En Gálatas capítulo 1, el versículo 6, dice las escrituras: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio es uno. Es lo que podemos leer y buscar desde Hechos capítulo 2 hasta el final del Nuevo Testamento. No es difícil entender el evangelio, pero siempre van a haber algunos que quieren quitarle o quieren ponerle o quieren ir un poquito más allá de lo que está escrito. Hay veces que hay personas que no son constantes, no usan la palabra de Dios como Dios manda y no dejan que la palabra misma se explique. Y ahí es donde se meten o nos metemos en problemas. Y en el día de juicio no nos debemos de sorprender si nosotros nos ponemos también en esa situación. Hay que obedecer y seguir la palabra como Dios manda. Ahora, el ataque bajo Efesios 2, 8 y 9 que estas personas están usando, como ya hemos explicado, es tratando de quitar el bautizo como parte del evangelio, sino haciendo que el bautizo no tiene que ver nada con la salvación, quitándole al evangelio de Jesucristo. Y este es verdaderamente el problema. Y ahorita vamos a mostrar por qué. Es más, si ustedes han escuchado de esto, o si escuchan de esto, pues aquí en este estudio, si no lo han escuchado, pues lo van a escuchar. Hay unas personas que han ido tanto en su estudio en tratar de explicar y batallar contra el bautizo del evangelio, que ellos le han puesto nombre a esta doctrina. Y ellos le dicen la doctrina de la regeneración bautismal, que quiere decir que dependiendo, porque hay personas que tienen una diferente definición de estas dos palabras, pero lo que ellos están tratando de decir es que cuando personas creen de que el bautizo tiene que ver con la salvación, ellos no creen que está correcto, porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 enseña contra esta enseñanza. Y por eso estamos haciendo este estudio, para que estudiemos y veamos exactamente qué es lo que está diciendo el texto. Bueno, definición que ponen cierto grupo de acuerdo a esta palabra. Descripción general
verdad. Dice, la regeneración bautismal es la creencia no bíblica de que el bautizo físico en agua es la forma en que se obtiene la salvación. ¿Por qué es importante que nosotros le preguntemos a una persona que nos diga estas dos palabras, que nos definen qué es lo que están diciendo? Porque hay algunos que creen que nosotros solo creemos que el bautizo es el que nos salva, el bautizo solo. Y nosotros sabemos que el bautizo solo nos salva. El Evangelio, Romanos capítulo 1, el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es el poder de Dios para salvación. Así que el Evangelio de Dios es la manera la cual Él nos salva. Sabemos que esto tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Y el Evangelio es la manera como Dios nos salva, esas palabras que nosotros tenemos que escuchar. Y por eso, al entender este concepto de que nosotros no enseñamos solo bautizo. ¿Por qué les digo esto? Porque el bautizo por sí mismo, pues, no salva. Es más, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 17, 1 Corintios 1, 17, la palabra de Dios nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Jesús. En Corintio habían muchos problemas, se estaban dividiendo, y por eso el apóstol Pablo aquí les hace saber, porque ellos hasta creían que ciertos hermanos, que ellos prefieren, que ellos son los que deben de bautizar, y si este hermano no bautiza, pues parece que no es legal el bautizo. Todo esto puede que estaría pasando en Corinto, pero el apóstol Pablo lo hace claro aquí, de que bautizar a una persona no es todo. Sabemos que primero lo importante es predicar el evangelio. Si se predica el evangelio, la persona va a entender que se tiene que bautizar, porque el bautizo para el perdón de los pecados es parte del evangelio. Pero no podemos sacar el evangelio, el bautizo por sí mismo, como algunas personas sacan la fe sola o la gracia sola y decir, solo esto necesitamos. Pues claro que no, y nosotros sabemos esto, que el evangelio es lo que nosotros predicamos, y al predicarlo, las personas entienden que se tienen que bautizar para el perdón de sus pecados. Ahora, mirando a esta idea, recuerden, Efesios 2, versículo 8, nos dice que por la gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación no es solamente por la gracia. La palabra gracia, el significado de esta palabra bíblica está asociada o asignada al concepto de favor, bondad, regalo o don, mayormente cuando no ha sido merecido o ganado, especialmente para los pecadores, hablando de lo que Dios ofrece o da, su gracia. Y sabemos de que pues nosotros no merecemos la gracia de Dios, pero Dios manda a nuestro Señor que muera para nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios. Pero la gracia, como sabemos, no es solamente gracia, porque vemos que por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe, y ahí es donde vamos a continuar. Pero antes, porque estamos yendo hacia allí, en Romanos capítulo 5, una manera como nos presenta las escrituras esta misma idea de la gracia. En Romanos 5, versículo 15,
Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán muchos más para los muchos de la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y esto nos da la idea, o podemos ver claramente, que nosotros no merecemos, no somos dignos de recibir la gracia de Dios, pero solamente vino a través de este sacrificio. Y las escrituras también nos enseñan que la gracia y la obra pues no se mezclan. Romanos capítulo 11, el versículo 6 nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que la gracia de Dios es algo que Dios da a las personas que no lo merecen. Que significa que nosotros no podemos hacer nada para obtenerla. Si éramos salvos solo por la gracia, entonces no íbamos a tener que predicar el evangelio, no íbamos a tener que hacer nada. Dios iba a escoger a los que Él le va a dar su gracia por su misericordia, a los que Él quiere, y a los que no quieren, pues no pueden hacer nada. Pero nosotros le damos gracias a Dios que así no es como Dios lo ha hecho, sino la gracia de Dios es condicional, que quiere decir que hay que tener fe para que podamos tener acceso a la gracia. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que nosotros, Dios tiene listo su gracia para todos. Él quiere dar su gracia, Él quiere darle este don a todos, perdonar a todos. Pero solo las personas que tienen fe pueden tener acceso a la gracia de Dios que nos va a ofrecer la salvación. Y la fe, la cual vamos a estar viendo ahora, no es creer sola. Nosotros tenemos que regresar a las escrituras y vamos a dejar que las escrituras nos definen la palabra. Porque si nosotros empezamos a definir palabras, pues no vamos a obedecer lo que Dios dice. Así que la salvación no es por gracia sola, ni tampoco es por la fe sola. En el griego se dice sola fide. La fe sola tampoco salva, o creer solo sin hacer nada no es lo que las escrituras enseñan. ¿Y cómo sabemos esto? Es más, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, la palabra de Dios nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que tener fe para que Dios nos acepte. Es imposible, sin fe no se puede. Ahora, ¿de qué fe estamos hablando? De la palabra de Dios. ¿Qué la palabra de Dios nos dice o se está refiriendo cuando dice fe? Primeramente, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Pero al oír la palabra de Dios, Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Así que nosotros podemos concluir, de acuerdo a las escrituras, de que la persona que oiga y entienda lo que dice la palabra de Dios, tiene una opción, o va a hacer lo que Dios dice, o no lo va a hacer. Y si la hace,
entonces su fe es esa fe que Dios requiere, que podamos tener acceso a la gracia de Dios. Si solamente escuchamos la palabra y no hacemos nada, entonces nuestra fe es una fe muerta. Y esto no es aceptable ante Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Noten, mis amigos, noten todos, de que las personas que son esclavos del pecado, pues tienen que escuchar primeramente la palabra de Dios. Y cuando escuchan, ellos ahora deben de obedecer si quieren recibir el perdón de sus pecados. Hay que obedecer. Uno no puede estar bien con Dios si uno no tiene fe. Esa fe es escuchar la palabra y obedecerla. Esta idea o lo que Dios nos muestra de esta palabra fe no es nada nuevo que Dios ha traído solamente en el Nuevo Testamento. La idea de la fe, hermanos, está desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. La idea o la definición de la palabra fe no cambia en el Nuevo Testamento. Es igual. Ahora, la fe que Dios requiere. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Aquí estos versículos nos ayudan a entender claramente qué es lo que Dios nos está diciendo tocante a la fe sola. Dice las Escrituras, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí, antes que siga leyendo, aquí quiero que noten de que él está preguntando la pregunta. Si tú tienes fe y no haces nada, ¿te puede ayudar esa fe? ¿Te puede salvar? Ahora, noten el ejemplo que nos va a dar en el versículo 15. Y si un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y esta es la idea. La idea es que si nosotros sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, entonces, ¿para qué nos sirve saber? Igual la fe. La fe viene por la palabra. La conocemos, la aprendemos, sabemos, pero ella nos está diciendo lo que debemos de hacer. Si nosotros no la hacemos, entonces ¿para qué nos sirve saber lo que dice el Evangelio? De nada nos sirve porque no hacemos. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que la fe en la Biblia está definido como lo que Dios manda y al entenderla, si queremos agradar a Dios, vamos a obedecer. Hay que obedecer lo que Dios manda si queremos agradar a Dios. No podemos hacer de otra manera. En Mateo 25, del 31 al 46, de igual manera, como el ejemplo que vemos aquí en Santiago 2, donde si vemos un hermano, una hermana que tiene necesidades y le decimos, pues, voy a orar por ti, que Dios te ayude, y no la ayudamos cuando tenemos maneras como para ayudar. En el día del juicio, de igual manera, en el versículo 35, no vamos a leer todo, Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel
y viniste a mí. Y quiero que noten todo esto, hermanos y visitantes, todos los que nos están escuchando, de que en el día de juicio, todas las personas que obedecen el Evangelio de Jesús como el Señor manda, y todo lo que le hagamos a ellos es como que si los estamos haciendo a Jesús. Y en el día de juicio, como por ejemplo, nosotros no podemos predicar a Jesús y odiar a nuestros hermanos o a un hermano o porque no me gusta ese hermano. Eso no debe de suceder entre cristianos bíblicos. Cristianos bíblicos no son actores, somos verdaderos de corazón. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor. Así que por obedecer, oigan esto, al obedecer no significa que estamos ganando tampoco nuestra salvación, sino simplemente recuerden, la fe es por el oír y hay que obedecer lo que se oye, lo que se entiende, para que tengamos acceso a la gracia de Dios. Así que si nosotros queremos tener o recibir la gracia de Dios, tenemos que tener fe. Aquí no estamos ganando nuestra salvación, porque no se puede. Nadie puede trabajar para ganar la salvación. Solo Dios se lo ofrece a la persona que tiene fe. Y la fe de la Biblia, como ya vimos, es definida por lo que viene de Dios y es obedecido. Esa es la fe de Dios. Así que vamos a regresar a Efesios 2, el versículo 9. Pues debemos hacer la pregunta, pues, ¿qué son las obras de Efesios 2? Usted ya habló tanto de la fe sola, de la gracia sola. ¿Qué es la obra de Efesios 2, 9? Y vamos a seguir leyendo. Vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, desde el 27 al 29. Aquí Jesús hablándole a la gente, a los judíos, y él les dice algo aquí interesante. Él les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señal Dios, porque a esta señaló Dios el Padre. Jesús les dice, no solo trabajen obras, no solo trabajen por las cosas de aquí de la tierra que van a terminar, sino obren, trabajen para las cosas que van a permanecer para siempre. Ahora, estas personas, al entender lo que Jesús dice, le preguntan. Vamos a ver el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y quiero que noten de que Jesús está hablando de dos diferentes tipos de obras. Y el problema, ¿cómo vamos a definir o saber cuál es cuál? No es tan difícil, porque las obras de Dios es lo que Dios manda, mientras las obras que nosotros hacemos aquí en esta tierra es para nosotros, para poder sobrevivir en esta tierra, para tener dinero, para comer, para comprar las cosas que necesitamos en este mundo. Lo que nosotros hacemos para nosotros mismos o lo que sea en este mundo que son trabajo, obra, no se puede comparar a lo que Dios manda. Aunque nosotros de igual manera tenemos que hacer, si queremos agradar a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice. Esto ya no viene a ser nuestra obra, aunque nosotros lo hagamos. Ahora, y esto lo vamos a mostrar de las Escrituras, porque decimos estas cosas. Así que Jesús dice en el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si vamos a estar quitando obras, creer es una obra, de acuerdo a Juan 6:29. Así que no podemos estar escogiendo como algunos en Efesios 2:9,
diciendo que las obras solo es el bautizo, porque aquí claramente creer es una obra también. Así que, ¿por qué las personas no son consistentes en lo que dicen las escrituras? Pero nosotros vamos a ver y vamos a estar viendo de las escrituras de que estas dos obras o cosas que hacemos, el que viene de Dios y el que viene de nosotros, lo que hacemos en esta tierra, son dos cosas diferentes. Nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos para agradar a Dios. No hay ninguna obra que nosotros podemos hacer para que obtengamos o para que tengamos fe, por ejemplo. La fe solo viene por el oír la palabra de Dios y obedeciéndola. No podemos hacer nuestra propia obra y creer que nosotros pues vamos a agradar a Dios de esa manera. Esa obra es muerta, esa obra no sirve. ¿Cómo vamos a demostrar de las escrituras o cómo las escrituras nos van a demostrar de que la fe no ha cambiado? Es igual en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Hebreos 11, el versículo 7, nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y noten que al final dice por la fe. Quiero que notemos de que empezando, dice la palabra de Dios, que cuando fue advertido por Dios, Dios le habló la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios le habló su palabra a Noé. Así Noé entendió la palabra. Así que Noé tuvo que hacer una decisión. ¿Voy a hacer lo que Dios dice o no? Y claro, dice la palabra de Dios que con temor preparó el arca. Pues ¿quién salvó a quién? ¿Se salvó Noé y salvó a su familia o Dios lo salvó? Pues Dios lo salvó. ¿Pero quién hizo el arca? Pues Noé lo hizo. Si Dios la hubiese hecho, pues iba a ser diferente, donde Noé no iba a tener que hacer nada. Pero sabemos que cuando Dios dice su voluntad, cuando Dios da su voluntad, Él espera que las personas que le van a ser fiel, que le obedezcan. Así que Noé escuchó la palabra, Romanos 10:17, y él obedeció. Santiago 2:17. La fe no ha cambiado, hermanos, desde el principio. La fe es igual. Lo que ha cambiado es lo que Dios manda. Claro, bajo el Evangelio, nosotros estamos bajo un pacto diferente, mejor que lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Así que ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 4, versículos 1 al 4. Quiero que noten de que en Juan 6, que ya leímos, tenemos la obra de Dios, que viene de Dios, que va a traer fe, porque la vamos a obedecer, y hay la obra de la carne, la obra de la tierra. Ahora vamos a leer otra vez, atentamente, Romanos 4, empezando en el versículo 1. Oiga qué dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Oigan qué dice: según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que aquí la palabra de Dios nos dice según la carne. Recuerden que en el libro de Romanos o la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está lidiando con el problema, con el judaísmo, enseñándole a los judíos de que ellos han pecado igual como los gentiles. No hay una diferencia entre judío y gentil y necesitan la sangre de Jesús. Jesús es el fin de la ley. Pero los judíos no se iban a dejar. Ellos iban a tratar, el apóstol Pablo iba a tener que tratar de buscar diferentes maneras como para tratar de que ellos vean de que la ley ya es cumplida por Jesús. Y regresando a Abraham,
Abraham no estaba bajo la ley. Así que él, ¿cómo fue justificado? Pues, ¿será que fue de su propia carne, de lo que él diseñó? Pues claro que no. Y esto es lo que nos está diciendo el texto. Y por eso no se puede mal usar el texto, o no se debe de mal usar el texto. ¿Y cómo sabemos que estamos usando el texto correctamente? Porque si vamos a Santiago capítulo 2, versículos 21 y 22, algunos dicen que hay una contradicción entre Romanos 4 y Santiago 2, 21 y 22. No hay una contradicción. Romanos 4 está hablando de la obra de Abraham tocante a la carne, y Santiago 2, versículos 21 y 22 está hablando de la fe, que incluye, pues hay que obedecer. No hay una contradicción. Vamos a leerlo. Santiago 2, 21 y 22. ¿No fue justificado por la obra Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y esto es lo que estamos viendo. No hay una contradicción. En Santiago estamos hablando de la fe. En Romanos estamos hablando de las obras de la carne. Todo lo que Dios no manda, hermanos, amigos, todo lo que Dios no manda es nuestras propias obras. Nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos para agradar a Dios. No hay ninguna obra que podemos hacer para agradar a Dios. De la única manera que nosotros vamos a poder agradar a Dios es teniendo la fe que Dios requiere. Y esta fe es lo que Dios manda, entenderla y obedecerla. Es fácil. Otro texto que se mal usa es Tito 3, versículo 5, donde las escrituras nos dicen: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y es porque no estamos tocando los textos que son tan claros como Marcos 16, 15 y 16, donde Jesús dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Son textos simples de entender, pero para estas personas, ellos leen ese texto y aún tratan de explicar que el texto no enseña que necesitas bautizarte bajo la salvación, el evangelio de Jesucristo. Es triste, hermanos. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si seguimos peleando contra Dios y no dejando que su palabra nos enseñe? Espero que esto nos ha ayudado a entender Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y si hay algunas personas que todavía no han obedecido el evangelio, primero, como sabemos, hay que oír el evangelio, lo que estábamos hablando. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que creer en Jesús, en nuestro Señor, y después hay que arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento no es solamente parar de vivir en pecado, sino dar la vuelta y ir hacia el camino de Dios. Y después hay que confesar a Jesús, en Jesús, y después ser bautizado por el perdón de nuestros pecados, para que tengamos acceso a esa gracia, para que Dios nos salve, nos limpie y que seamos cristianos. De esta manera es como somos salvos de acuerdo a la palabra de Dios. Y si alguna vez oigan a alguien que le diga que el bautizo es una obra, recuerden, el bautizo no vino de la mente de un hombre. El bautizo vino de Dios. Es parte del evangelio de Dios. El bautizo no es solo, es parte del evangelio. Y si Dios lo manda a través de su palabra, ¿qué vamos a hacer? Si queremos agradarle, hay que obedecerle. Gracias, amigos. Gracias, hermanos, por tomar el tiempo para estudiar, para seguir. Y espero que la palabra de Dios nos ha ayudado hoy.
Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Jorge, por la exposición de la palabra. Sin duda alguna, una lección muy importante, básica, sí, pero por lo mismo es importante, yo diría que es trascendental entenderla correctamente como usted la expuso, muy completa, y sin lugar a dudas, pues va a ser de gran ayuda para todos, incluyendo para aquellos que aún no obedecen el Evangelio, aclarar dudas que muy puntualmente usted ha aclarado a través de esta exposición. Dios le bendiga, hermano, gracias por su esfuerzo. Ahora vamos a pasar a una oración. Nuestro hermano Ismael Rangel va a dirigir y después daremos el orden si alguien quiere comentar para que así también tomen este rol para hacerlo. Hermano Ismael tiene su tiempo. Muy bien, gracias hermano Moisés. Oremos, hermanos. Padre Celestial, que moras en los cielos y donde quiera, gracias te damos por este nuevo día que tú nos has dado. Gracias, bendito Dios, por tantas bendiciones que recibimos de ti. Y en verdad no merecemos todo lo que tú nos das, pero gracias y estamos agradecidos. Bendito Dios, te pedimos por los hermanos que están enfermos, como Osvaldo. Bendito Dios, tú ayúdale, bendito Dios, que va recuperando de esa caída que él tuvo, que va recuperando y se va aliviando y pronto quede bien, bendito Dios. También te pedimos por otros enfermos que hay en el vasto mundo de hermanos en Cristo, como familiares nuestros. Bendito Dios, sé con ellos y ayúdeles. Bendice las medicinas que toman para que pronto se alivien. Padre Celestial, te pedimos por nuestro hermano también, Jorge González, que se ve que pone todo su corazón en tu palabra. Y pedimos, bendito Dios, que nos sigas ayudando, que le sigas bendiciendo a él y a su familia y a los hermanos donde él predica. Padre Celestial, ayúdanos a todos a aprender de esta lección, también a los que van a oírla en el internet, que no son cristianos. Sé con ellos, bendito Dios, y ayúdales para que puedan comprender la diferencia de la enseñanza sectaria y la enseñanza bíblica de Cristo Jesús. Bendito Dios, contentos estamos por tu palabra, que la tenemos y nos ayuda para ir en ese camino que va al cielo. Ayúdanos siempre, bendito Dios, que no miremos atrás como la esposa de Lot, sino que vayamos adelante, firmes, para que en aquel día podamos ser de los pocos que tú nos vas a dar la corona de justicia. En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. 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 Bien, pues ahora vamos a pasar, como decíamos anteriormente, será la última ocasión que usaremos este formato, donde cada uno de nosotros va, si así lo desea, aportar algún comentario y de esa manera pues tratar de darles la oportunidad de hacerlo a mis hermanos de la plataforma. Así es que voy a tomar, como aquí tengo en mi orden de pantalla, hermano Javier Serrano en primer lugar, su hermano Andrés en segundo lugar, su hermano Ramón en tercero, después nuestro hermano Osvaldo, si usted desea hacerlo, hermano, si no, también se respeta, hermano Mario Moreno, hermano Ismael Rangel, hermano Luis Rojas, y no sé si hay alguien más, hermano, no me parece alguien más. Si hay alguien más, háganmelo saber. Había entrado Eduardo, pero se me quejó, ahí está todavía, míralo. Y ahí está el hermano Osvaldo, por eso lo mencioné. Y está el hermano Luis Rojas también, ¿verdad? Bueno, entonces, Hermano, dígame. el hermano Ismael dice Eduardo. Ah, Eduardo. Ahí está el hermano Eduardo. Sí, ahí está el hermano Eduardo. Bueno, pues también después del hermano Luis Rojas, si el hermano Eduardo quiere comentar algo, tendrá su tiempo, hermano. Presente. Ok. Bueno, así como mencioné, pueden tomar el rol. Hermano Javier tiene su tiempo. Gracias, hermano Moisés. Bueno, pues agradecerle a nuestro Dios primero, a nuestro hermano Jorge,
por tomarse el tiempo y acomodar esta lección de la manera que lo hizo. Esperemos que nosotros confirmemos lo que ya sabemos, ¿verdad? Y también que las personas que han entendido la palabra de Dios de manera diferente, como ya lo explicó nuestro hermano Jorge, entiendan, razonen, mediten en esta palabra, en esta lección, y que puedan tomarlo de manera amorosa, porque la intención de nosotros no es, yo sé que de todos, mi hermano Jorge, de todos nosotros, no es dejar una impresión como muchos piensan de que somos los únicos que conocemos la verdad, o que nos creemos los únicos que vamos a ser salvos. Creemos con sinceridad, y yo sé que mi hermano Jorge lo hace, de que esto es la verdad de nuestro Dios. Y si no seguimos esta verdad, vamos a pagar unas muy tristes y duras, dolorosas consecuencias. Rogamos a aquellos que puedan escuchar esta lección, que mediten con humildad, y claro que si tienen algo para preguntar, inclusive para que nos quieran corregir, y me uno yo a mi hermanito Jorge, ¿verdad? A todos nos unimos a él, que nos den la oportunidad de darles una explicación, pero ese es el propósito, de que miremos, porque bueno, en el caso mío, en un momento dado, pues probablemente puede entender de la misma manera que muchos entienden equivocada, pero Dios mandó a alguien y me enseñó, y pude entender que así es, que la verdad de Dios es como se ha explicado ahora. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios y a nuestro hermano Jorge, y esperamos que los que escuchen lo tomen con amor y con humildad, como si fuera de Dios. Gracias, hermano Jorge. Gracias a todos. Gracias, mi hermano Javier, por el comentario y la aclaración. Adelante, mi hermano Andrés, tienes tiempo. Bien, pues muchas gracias al hermano Jorge por su lección. Esperamos en el Señor que personas que no entendían este punto lo hayan entendido, que personas que estén encerradas en la creencia de que solamente hay que tener fe puedan ver que la fe sola nos salva, así como el bautismo solo nos salva. Recuerdo también el contraste que se ha puesto muy fuerte. El hermano Jorge hizo el contraste con Efesios y con Romanos y con Hebreos, pero también hay el contraste con Santiago, que la fe sin obras está muerta, mientras que Efesios dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es una arma que tratan de usar los que dicen que por la fe sola se salva la persona, pero no es un arma. La palabra de Dios se tiene que entender en su contexto, así como el hermano hizo muy buen redacción de cada contexto que él vio y explicó por qué lo decía. Asimismo, cuando encontramos de que la fe sin obras es muerta, tenemos que comprender que si decimos tener fe, tenemos que hacer lo que dice Dios. Y cuando dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, tenemos que entender el contexto de que Pablo se refiere a las obras, como explicaba el hermano Jorge, que son meramente del hombre, que son humanas, que son equivocadas y erróneas. Así de que nuestros amigos oyentes, nuevamente se les invita a que vengan a Cristo, que escuchen el Evangelio, que se arrepientan y que se bauticen para perdón de pecados. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias, Andrés. Dios bendiga. Hermano Ramón Herrera, por favor, adelante. Sí, hermano, muchas gracias, hermano Jorge, por este tema, ¿verdad? Muy bien explicado, y pues yo
también meditando en esto, ¿verdad? Que se está exponiendo en esta tarde. Pienso, hermanos, que no hay algo más convincente, ¿verdad? Que los ejemplos que dejaron los apóstoles en las cartas, principalmente en Hechos y en las demás cartas, en donde vemos claramente que ellos predicaban y cuando la gente creía, al instante se bautizaban. Todos los ejemplos de conversiones nos enseñan que la gente oía y al instante eran bautizados, ¿verdad? Entonces no entiendo a veces por qué hoy se trata de excluir el bautismo. Ese no es el ejemplo que los apóstoles dejaron. Más bien, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando Jesús dice en Marcos y en Mateo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Un mandamiento tan claro, dicho por la misma boca, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hoy se trata de excluir ese mandamiento? Un mandamiento directo, fácil de entender. Bueno, ojalá, ¿verdad?, que como decía nuestro hermano Javier, que esta predicación sirva, ¿verdad? Como él lo explicó claramente, no tratamos de ser solamente nosotros quien tengamos la razón, sino también, ¿verdad? Nosotros a veces meditamos y estudiamos puntos que aún dentro de nosotros mismos se predican, pero los analizamos para ver si se está diciendo la verdad. Y eso se debe de hacer también, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano, que Dios le bendiga. Gracias, hermano Ramón. Ahora, si el hermano Osvaldo gusta dar su comentario, puede hacerlo, hermano. Adelante. Hermano, muchas gracias por el estudio, muy bueno, y esperando en Dios, ¿verdad?, que existan almas que verdaderamente quieran obedecer este evangelio de Cristo, el cual se predica en esta plataforma. Gracias por tu esfuerzo y que Dios te bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Adelante, hermano Mario. Pues no, pues solamente para agradecer a nuestro hermano Jorge por excelente lección, para que las personas pues puedan comprender y entender lo que la Biblia pues nos presenta. No lo que el pensamiento humano, no el pensamiento del hombre, sino lo que Dios nos ha trazado a través de su palabra para poder obtener esa salvación. Muchísimas gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, mi hermano Mario. Hermano Ismael, ahora es su tiempo. Adelante. Muy bien. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero tengo que mencionar esto. Nuestro hermano mencionó ahí en la Tito 3:5 y dice, la primera palabra dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, de este pasaje se agarran también los sectarios, casi igual como con Efesios capítulo 2, los pasajes que nuestro hermano nos enseñó. Pero aquí cuando dicen nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, los que creen que la fe sola salva y la gracia sola salva, dicen, aquí dice que no somos salvos por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dicen, por ejemplo, el bautismo, no nos salvó por eso, pero aquí está hablando de obra de justicia que nosotros inventamos, vamos a decir, que digamos, bueno, tenemos que bautizarnos en aceite, vamos a decir. Es una obra, pero nosotros la inventamos, no es la que viene de la palabra de Dios. No quería mencionar eso, hermano. Hizo buen trabajo, hermano. Déjame decirle algo, hermano Jorge González, que yo he oído muy pocos hermanos que han enseñado sobre estos dos pasajes en una lección completa. Yo no sé por qué hay hermanos que no se quieren meter en enseñar algo como esto.
y quizá porque es como poquita más carne, pero se necesitan explicar, se necesita enseñar, porque los sectarios, las denominaciones agarran mucho de esos pasajes para querer eliminar el bautismo y otras cosas que Dios manda. Es todo, hermano. Firme adelante, hermano. Hizo buen trabajo. Gracias, hermano Ángel. Ahora le corresponde el turno a mi hermano Luis Rojas. Adelante, hermano. Hermano Luis, ¿está ahí? No sé si se salió o algo, hermano. No. Ahí está, pero quizás se fue para adentro o algo, no sé. Ok, bueno, pues entonces al hermano Eduardo Raquel, no sé si ya entró, porque apareció que salió. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Ah, No me he bueno, perdido. entonces, adelante, mi hermano. Es conexión de internet que me falla. Allí alguien mencionó, creo que el hermano Jorge lo mencionó en su estudio, la frase latina de sola fide, la fe sola. Y yo creo que puede ser un juego de palabras que utilizan nuestros amigos de las denominaciones cuando utilizan ahí Santiago capítulo 2 para decir de que la única vez que menciona la fe sola, que ahí el escritor está utilizando esa frase para decir de que no está hablando en cuanto a la fe sola como nosotros la entendemos, sino que está hablando que una fe que no produce obras es una fe que está muerta, pero no una fe sola que no incluye, perdón, una fe que esté hablando de la salvación inicial. Pero la fe que salva es una fe que incluye no solamente un paso inicial de que despierta el interés de creer y luego que nos lleva al siguiente paso de arrepentir, que nos lleva al siguiente paso de confesar. La fe completa que nos lleva, o la fe completa que es la salvación, es el paquete total de que es el creer que Cristo es el Hijo de Dios, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo, es todo eso. Esa es la fe sola, que yo creo que realmente es lo que la frase en latín significa sola fide, la fe sola. Es todo el completo. Cuando la Escritura nos habla de la fe que salva, es una fe que es un paquete completo, que nos lleva o que nos pone adentro de Jesús, que nos traslada de la oscuridad a la luz. Y mientras nosotros nuestros amigos sectarios no entiendan eso, seguirán patinando en lo que es la fe sola, porque ni ellos creen en la fe sola, ni ellos creen en la frase, lo único que necesitamos para la salvación es la fe sola y ninguna otra obra. Porque como se explicó ya, aún la fe es una obra, y no obra nuestra, sino que es obra de Dios. Sigue ahí, hermano. Raquel, terminó tu participación, hermano. O se le cayó el internet otra vez. Yo ya di mi comentario, hermano. No, a Ismael. Hermano Raquel, Eduardo, sí, yo ya terminé mi participación. Punto y aparte, 10-4. Bien, hermano Eduardo. Gracias por su comentario. Muy acertado y aclarando este término de sola fide. Sí, es cierto, incluye todo, como usted usó la palabra, todo el paquete, todo el conjunto, ¿verdad? No solamente la mera creencia. Gracias, hermano. Ahora, hermanos, pues nada más me toca a mí participar un poco en cuanto a esto.
no quiero añadir porque ya, como fue último, ya se habló de todo, ¿verdad? Ya casi todos comentaron y me ganaron el comentario en eso, pero simplemente para evitar confusiones como los textos que ya se mencionaban de Efesios y de Espíritu y todo eso, el hermano Jorge explicó muy bien antes, durante su disertación sobre las reglas de la escritura, ¿verdad? Él hablaba de reglas de la escritura para que no se tomaran esos pasajes a la interpretación personal, ¿verdad? Sino simplemente hay reglas de la escritura, si tú textos como Proverbios 36, Proverbios 4:6, que esto significa que no debemos de tomar a la ligera la interpretación de la palabra de Dios, porque hay penalización para ello. Por lo tanto, cada vez que uno se introduce en interpretar la palabra de Dios, tiene que respetar, sobre todo un término que no quede claro, como nuestro hermano hizo un gran trabajo en explicar el término fe, el término obras, el término gracia también, y todo tiene que ver con, como ya se ha dicho, que son las obras de Dios, no las obras del hombre, las obras que Dios manda que el hombre haga. Eso es lo que debemos entender, ¿verdad? Para poder salir de dudas, aclarar cualquier confusión que pudiera haber. Y pues me uno a las felicitaciones a nuestro trabajo, a nuestro hermano Jorge González, y pues solo resta más que agradecer a Dios sobre todas las cosas, la oportunidad de estar juntos, hermanos, de estudiar un lunes más la palabra de Dios, y como decían nuestros hermanos, pues vamos a rogar a Dios para que si alguna persona hoy o después llegara a ver este video y a oír la palabra de Dios, pudiera ayudarle, no para crearle rivalidad, sino simplemente para aclarar cualquier duda que tenga y algún día pueda obedecer el Evangelio. Hermano Javier, ¿tiene algo que decir? Adelante, mi hermano. Sí, hermano Moy, quiero intervenir porque creo que es provechoso mencionar dos pasajes que se han tocado tanto nuestro hermano Jorge como al comentar. Y creo que es de provecho darlo a conocer Efesios 2:10, que es la continuación de la lección de nuestro hermano Jorge, porque en el mismo contexto, en el versículo 10, menciona, ¿verdad? Las obras, dice el 10 de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las buenas obras nos dan acceso a la gracia de Dios, ¿verdad? Pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Estas buenas obras son preparadas, Dios preparó de antemano, con anticipación, para que anduviéramos en ellas. Se menciona las obras en ese contexto, y en Tito 3, el versículo 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme, después de haber mencionado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero dice, sino conforme a su misericordia, por medio de, el medio de salvación es el lavamiento de la regeneración. Está hablando claramente del bautismo y la renovación por el Espíritu Santo. En los dos contextos habla de la importancia de los mandamientos de Dios. En el contexto de Tito 3 habla del bautismo, que es el medio por el cual Dios sí nos salva, y en Efesios 2 dice, después de haber afirmado, no por obras para que nadie se gloríe, dice el 10, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No debemos eliminar lo que Dios dice. Hay obras que Dios preparó, y el medio que Dios usó, según el segundo contexto de Tito, es el lavamiento de la regeneración, el bautismo. No debemos eliminarlo. Por eso animamos a nuestros compañeros que están oyendo y que creen
que solo obras o solo gracia, que mediten en esto. Gracias, hermano. Creo que es interesante. Así es, mi hermano. Gracias por la aportación extra que ha dado. Muy buena explicación del contexto del versículo 10. Intenta hablarnos, hermano Andrés. Adelante, hermano. Sí, hermano Moy, el hermano Luis, que agradecemos su presencia, le da muchas gracias al hermano Jorge, le dice que es un excelente estudio y de gran provecho para todos nosotros. Creo que el hermano no tenía sonido, no pudo conectar el sonido, hermanos, pero escribió ese texto el hermano Luis Rojas. Gracias, hermano, por la aclaración. Ahora sabemos la razón por la cual él no pudo realizar su comentario. Bueno, hermanos, habiendo dicho lo anterior, todos los que participamos y habiendo oído ya la disertación de nuestro hermano Porte, pues ahora sí vamos a ir a esa oración final. Hermano Eduardo levantó la mano, hermano. Adelante. Si tiene Una cosa final, porque me toca despedir. Aparte del estudio, el hermano Wayne Partain acaba de cumplir 97 años, para que lo tengan en sus oraciones. Gracias, hermano. Sí, en la oración final que voy a pedir a nuestro hermano Javier Serrano, incluya la oración, la salud del hermano Osvaldo, el consuelo de la familia Valente, de la familia Rodríguez por nuestro hermano Valente, sus hijos, y ahora la gratitud, la acción de gracias que nuestro hermano Eduardo manifiesta por un cumpleaños más de nuestro hermano Wayne, ¿verdad? Así es que le voy a ceder el micrófono y después de que nuestro hermano haya dicho o haya terminado su oración, pasará el micrófono a nuestro hermano Andrés para que él despida. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias de todo corazón por esta oportunidad de hacer uso de su palabra, de contar con su bendición, con su presencia, por el trabajo que ha hecho su siervo, nuestro hermano Jorge. Pedimos bendiciones para él, para su familia, para su trabajo, para la iglesia donde él está, por todos nuestros hermanos y hermanas que están presentes en esta plataforma, por algunos otros medios, aún, bendito Dios, o más aún por aquellas personas que no son parte de su iglesia. Que les bendiga, que les ayude, que les dé un espíritu de entendimiento, de luz, de conocimiento, para que puedan disfrutar de bendiciones maravillosas que usted tiene para ellos. Le pedimos, bendito Dios, que considere a nuestros hermanos que están enfermos y que sufren. El hermano Osvaldo y su familia por ese accidente que tuvo, esos dolores que está sufriendo físicamente. Nuestro hermano Valente y toda su familia y la hermandad por allá donde él está por la pérdida de su esposa. Ayúdenles, consuélenles como usted lo sabe hacer, para que no sean consumidos de mucha tristeza. Y le damos gracias, bendito Dios, por la bendición de tener a nuestro hermano Wayne, porque ha cumplido un año más de vida. Nos hemos aprovechado del trabajo de él. Consideramos que ha sido un siervo de usted por toda su vida, junto con su esposa y su familia. Y muchos de nosotros, entre ellos yo, bendito Dios, hemos sido bendecidos a través del trabajo de él. Quiera usted estar con ellos, quiera usted darles salud y aumentarle la fe y tener misericordia en aquel día de él y de todos nosotros. Gracias por esta plataforma, gracias por los hermanos y hermanas que la conforman. Ayúdenos a seguir adelante en el precioso nombre de Cristo. Amén. Adelante, hermano Andrés, tiene tiempo. Gracias, hermano Moisés. Bueno, hermanos, pues vamos a cortar el en vivo.
dando gracias a nuestros amigos y hermanos, familiares que se benefician con este enlace por medio de Facebook. Les invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, que empezaremos con el estudio del libro de los Hechos. Dios les bendiga, muy buenas noches.